Muy bien, Nair, esa información es buenísima porque a mí a la 1 de la madrugada no quisieron acompañarme. Sí, creo que ya, revisa ahí, creo que ya estamos grabando. Entonces, bueno, voy a darle primero las buenas noches a todas las personas que aceptaron nuestra invitación en esta primera masterclass del año 2020, que se apertura pues con nuestra Academia Family and Coaching Academy LLC en Orlando, Florida. Desde el día de hoy estamos celebrando pues esta primera clase magistral con dos personas extraordinarias que me acompañan esta noche para dar un conocimiento, el cual hemos compartido durante unos largos años, pero que también hemos podido vivir acompañando a otras personas a romper estos lazos. Roberto Brenes, voy a empezar por Roberto, es Master Trainer, Coach y consultor internacional con más de 15 años de experiencia trabajando en países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Ecuador, Nigeria y Ghana. Roberto también es trainer y máster en PNL de la Escuela de Richard Bandler y de la Sociedad de Programación Neurolingüística en Estados Unidos. Tiene un MBA en la Universidad Centroamericana de Nicaragua y tiene unos cuantos títulos más, pero el que lo quiera conocer, entre a la página web, ¿verdad? Gracias, sí. Sí, bienvenido Roberto, gracias por aceptar mi invitación. Para mí es un honor tenerte dentro de nuestra academia, puesto que una de las herramientas más poderosas que usamos dentro de nuestro programa y de nuestra certificación internacional de coaching para familia es la PNL, para hacer surgir posibilidades en nuestros clientes. Así que gracias. Gracias a Sara, ti. gracias mi amor. Sara Cobos, una gran aliada, una gran amiga de nuestra academia, diría nuestra academia hoy y la que fue ayer, porque debo reconocer que venimos de haber comenzado en ILC Academy de la mano de nuestro amigo eh, y querido amigo Fernando Celis. Y que pues, como siempre decimos, la expansión es para todos. Fernando me guió para que hoy pudiese expandirme en el área que a mí más me agrada, como es familia y pareja. Esta es una academia que se está dedicando solamente a familia y a pareja, y nuestra función precisamente es hacer estas alianzas poderosas con personas que están trabajando en la misma área. Y una de ellas es Sara Cobos. Sara es la presidenta de la Asociación Española de Coaching para Familia y Educación. Es Master Coach en Familia y Educación. Es autora de un libro muy, pero muy bello, muy bueno y poderoso que se llama Educar o Enseñar, que es un manual de coaching familiar y educativo y que se encuentra a la venta en Amazon para todos aquellos que quieran investigar y profundizar sobre el conocimiento del coaching para familia y educación. Tienen ese tremendo manual. Pero aparte de eso, Sara es coach profesional de familia y educación con un máster internacional en coaching y un diplomado en psicología del coaching. Y con mucho trabajo, porque Sara no descansa trabajando en su país y en su ciudad, donde tiene una cantidad de programas desarrollados solo para ayudar a familias. Y por supuesto, han sido como 4 años, Sara, que hemos estado trabajando juntas en este programa de familia. Y cada día, ahorita voy con ella a trabajar en España, no, salgo el 18, vamos a trabajar juntas en otros programas. La idea es expandir aún más el programa de la certificación de coaching para familia en todo el mundo. Hoy, pues, por supuesto, agradecida de esa compañía tan amorosa y tan poderosa con ellos dos, nos damos el permiso entonces de abrir este espacio para hablarles un poco sobre este tema que no nació porque nosotros quisimos, sino que se hizo una encuesta en un correo que se envió la tercera semana de diciembre, indagando un poco qué necesitaban nuestros clientes que le regaláramos a comienzo de año y que les sirviera precisamente para potenciar sus vidas y la de su familia. Y la mayoría, yo diría que el 90% me decía, necesito soltar, necesito avanzar, necesito ver la vida, necesito la alegría
para poder tomar el éxito en mi vida. Y dijimos, ok, vamos entonces a dar una masterclass donde eduquemos, pero que también proporcionemos herramientas para agarrar la vida, amarrarla a nosotros, pero con conciencia. Y de eso se trata entonces nuestra masterclass de hoy, rompiendo lazos para tomar la vida. Como les dije inicialmente, para que lo disfruten más, vamos a cerrar nuestras cámaras, los expositores ya nos conocieron, y ahora la vamos a cerrar para poder entonces hablarles con tranquilidad y que ustedes puedan ver las láminas sin ninguna interrupción. Y como siempre decimos, en esta nueva apertura de este nuevo año, les dejamos pues la dirección de nuestra página para que la conozcan, indaguen en ella, conozcan nuestros programas y nuestros cursos. Pero vamos a comenzar esta masterclass con un cuento. Este cuento me fascina porque lo fui creando poco a poco. Le puse como título La princesa encadenada. Y este es un cuento pues que nos habla mucho de ese romper lazos. Y esta era una vez en un castillo donde vivían unos reyes con su hija Lucía. Esta pequeña Lucía, esta princesa, fue criada con todas sus necesidades cubiertas para que fuese feliz, pero que además estuviese preparada para asumir el puesto de reina en su debido momento. Cuando Lucía llegó a su mayoría de edad, empezó a manifestar su necesidad de tener su propia familia y así se lo manifestó a sus padres, los reyes. Pero los reyes se sintieron extraños con tristeza, a veces con culpa porque no querían que se fuera de la casa ni se casara, a veces con rabia porque tenía que crecer esa hija tan hermosa y maravillosa, con tristeza porque sabían que se iba del castillo a hacer su propia vida, pero después pensaban, no, ella a lo mejor se arrepiente y se queda con nosotros. Pero avanzaron, dijeron, nada, vamos a ver qué pasa, y organizaron una fiesta para elegir al futuro esposo de su hija, y así se hizo esa fiesta. Pero lo que ellos no sabían es que la princesa ya tenía en su corazón la elección de quién sería su compañero de vida, ya que por muchos años compartió momentos felices con él en sus visitas a palacio. Ese hombre era el hijo de los reyes del principado del país vecino. Ambos se amaban en silencio, esperando el momento de desprenderse de sus amadas familias. El matrimonio se llevó a cabo en palacio, pero los padres de ambos sentían dolor de soltar a sus hijos a una nueva vida. Pero una vez casados, la pareja vivió momentos de ternura como cuando eran niños. Eran muy jóvenes, por lo que decidieron conocer otras monarquías para fortalecer las relaciones entre los países cercanos. En uno de esos viajes, la princesa quedó embarazada y cuando estaba muy cercano el tiempo de la llegada del bebé al mundo, la princesa se entera que su amado príncipe sufrió un grave accidente en su caballo, llevándolo a la muerte. La princesa quedó desconsolada y lloraba día a día la muerte de su amado. Pero un día se levantó y se miró al espejo, dándose cuenta que pronto daría luz a un hermoso bebé, y se juró a sí misma que ese sería el motivo para seguir viva. Nace el primogénito y la alegría en el palacio vuelve a brillar. Los reyes celebran y comparten la noticia con las monarquías vecinas. Los regalos no se hicieron esperar. Y la frase más repetida entre los invitados que venían a visitar a la princesa y al bebé era que el niño era el vivo retrato de su padre. Y la princesa se sentía plena y feliz de ver nuevamente el amor en su hijo. Y pasaron 7 años y la princesa disfrutaba de ver a su hijo crecer y jugar libremente. Pero un día, el principito enfermó de una extraña enfermedad y nada ni nadie pudo salvarlo. La princesa se sumergió en una profunda tristeza y no permitió que enterraran a su hijo. Se aferró a él con fuerza, sosteniéndolo en su pecho y envolviéndolo en sus brazos para que nadie se lo quitara.
En el pueblo, muchos veían pasar a la princesa con el bebé muerto y disecado entre sus brazos, y ésta lloraba casi sin fuerzas. Los padres de la princesa pedían ayuda a todo el que le recomendaba, pero los resultados eran los mismos, fracasaban. Un día, la princesa supo de un sabio que había llegado al pueblo y que obraba grandes milagros. Entonces decidió ir a verlo para que le hiciera el milagro de devolverle la vida a su hijo. Estando con el sabio y luego de contarle lo sucedido, este le explicó que el milagro vendría cuando ella consiguiera 9 granos de mostaza de una familia donde no se hubiese muerto uno de sus miembros. La princesa, muy animada, salió rumbo al pueblo a realizar su trabajo. Tocaba cada puerta preguntando si tenía 9 granos de mostaza que le regalaran, pero la condición para recibirla era que no hubiese muerto nadie de la familia. Pero en cada casa que visitaba, lograba conseguir los 9 granos de mostaza, pero lamentablemente no le servían, porque en todas había muerto un familiar. La princesa regresó triste y agotada a la casa del sabio, y cuando el sabio abrió la puerta, vio caer a la princesa con sus brazos abiertos, soltando al niño que por años estuvo envuelto en sus brazos. La princesa, cansada y sin darse cuenta de lo que había hecho, le dijo al sabio: estoy agotada de escuchar que todas las familias han perdido a sus seres más amados. Algunos los recuerdan con alegría y otros con algo de dolor, pero los aman de verdad. Yo pensé que nadie amaba como yo amo a mi hijo. El sabio la escuchó en silencio y luego la invitó a caminar por un sendero que conducía a un caudaloso río. Caminaron largo rato en silencio y estando frente al río, éste le hizo unas sabias preguntas. Princesa, ¿hacia dónde corre este río? ¿Hacia atrás o hacia adelante? La princesa miró a los ojos del sabio y le contestó: el río corre hacia adelante. El sabio volvió a preguntarle: princesa, ¿qué pasaría si el río corre hacia atrás? La princesa se detuvo un rato a pensar y luego contestó: el río buscaría las maneras de volver a su cauce y explotaría los muros que detendrían su caudal. El sabio contestó: querida princesa, la naturaleza es sabia, es nuestra mejor maestra. La vida y sus ciclos son como los ríos. Nuestra vida corre hacia adelante. Atrás quedan las historias, los recuerdos que se fueron, lo que dejamos de hacer y lo que hicimos. El pasado es pasado y de él solo nos traemos el aprendizaje para seguir con fuerza fluyendo en la vida. Y el sabio continúa hablando: princesa, al igual que tú, muchas personas abrazan el pasado, abrazándolo en su presente, dejando de disfrutar y construir su presente. Las cargas del pasado solo traen cansancio, soledad y muerte. ¿Qué ves atrás? La muerte, los que se han ido, lo que se fue, lo que no existe. Cuando solo miras atrás, no ves hacia adelante. Mirar adelante es mirar la vida, las oportunidades, el amor, la alegría, el éxito. Y el sabio continúa hablando: muchas personas, al igual que tú, fantasean con una idea de estabilidad porque rechazan la naturaleza impredecible de la vida. Cuando no aceptamos e integramos la incertidumbre, aprendemos a bailar con las circunstancias. Porque el gran miedo del ser humano es el miedo a sentir y a vivir, porque ninguno puede prever lo que va a suceder. Vive, princesa, vive. La princesa le sonrió al sabio y agradeció su tiempo y sus sabias lecciones, esas que las llevaron a ver su gran aprendizaje. La princesa aprendió a comprender el dolor de otros, y no solo el suyo, en la medida que escuchaba la historia de muchas familias.
que a pesar del dolor que sentía, desarrolló la capacidad de sostenerse a sí misma, desarrolló la fortaleza a gestionar su dolor, de aceptar que la vida sigue y aceptar la muerte como un acto natural de la vida para aprender a disfrutar en la vida. Días después, le dieron santa sepultura al cuerpo de su hijo. Y te pregunto ahora que estás allí, frente a esta gran pantalla, ¿a quién o qué no has soltado que te causa dolor? ¿Cómo sería tu vida hoy si soltaras esa situación? ¿Qué te impide soltar? ¿Y qué ganancias te trae a tu vida ese apego? Y aquí comenzamos a reflexionar. ¿Alguien quiere compartir? Tenemos el chat abierto. ¿A quién no has soltado o qué no has soltado que te causa dolor? ¿Cómo sería tu vida hoy si soltaras esa situación? ¿Qué te impide soltar? ¿Qué ganancias trae a tu vida ese apego? Y esto lo pregunto porque sé que hay muchas personas que han tenido que emigrar, hay personas que se han tenido que divorciar, hay personas que han perdido familiares y todavía los lloran y los añoran. Hay personas que han tenido que mudarse lejos y todavía pues siguen viendo hacia atrás, buscando una respuesta. Dice aquí Norelis, la pérdida de mi segundo hijo no nacido. Y por aquí, como venezolana viviendo en otro país hace 2 años, siento culpa de tener a mis padres allá en Venezuela. Fíjense, entonces estamos viendo un poquito qué es lo que no hemos soltado. Estamos como la princesa. Imagínense que ustedes son la princesa y ustedes tienen a sus padres amarrados, están en donde están, pero los cargan metidos en el pecho y caminan con ellos a donde van. Con el niño no nacido entre los brazos, viendo lo que no pude dar, lo que no pude compartir. Cargo a mi mamá pegada en mi pecho, disecada, y ¿cómo hago con los brazos si los cargo amarrados? Si estoy encadenado a eso. Ahí vamos viendo un poco en la reflexión de la princesa, la reflexión del sabio. Y sigo por aquí. Vamos a hablar un poquito, entonces, ¿qué es eso del desprendimiento? Porque queremos desprendernos, queremos seguir hacia adelante. Imagínense ahora los que hablaron aquí, que compartieron esa experiencia, muchísimas gracias. La que se fue lejos, carga a su papá y a su mamá metido en su pecho como la princesa cargaba a su hijo disecado. ¿Cómo hace esa persona para trabajar? ¿Cómo hace esa persona para producir? ¿Cómo hace esa persona para poder cocinar, lavar, avanzar, si esa carga es muy pesada? ¿Cómo hace Norelis para poder abrazar a su esposo y a su hijo cuando tiene a ese bebé que murió entre sus brazos? ¿Cómo hacen? Sin embargo, aquí vamos con una gran reflexión también, y es que hablemos entonces de la importancia de tomar conciencia de lo que es el desprendimiento. Desprendimiento es la renuncia gradual, y hablamos gradual, que lleva pasos, que son etapas. Gradual porque renunciamos poco a poco a la dependencia, a lo físico, al cuerpo, a la presencia del otro, a las cosas materiales. Y poco a poco vamos a ir logrando ese desarrollo espiritual en la medida que nos vamos desprendiendo. Pero ese desprendimiento se va dando en la medida que vamos madurando, porque cuando somos niños, sobre todo niños de 7 años, que es esa etapa donde el niño es el centro de todo y quiere todo para él, muchos de nosotros nos quedamos en esos apegos del niño de 7 años y no queremos soltar, queremos que todo sea nuestro. Después a los 9 vamos soltando y nos abrimos un poco más. Después entramos a los 14 y poco a poco, pero cuando llegamos a los 35 años vuelve a pasarnos esto.
que es que a los 35 años entramos en una zona de confort, porque cada 7 años nuestro cuerpo psicológico, vamos a decirlo así, esa parte interna nuestra, genera cambios naturales que, dependiendo de nuestras necesidades, cómo nos las van cubriendo, nosotros vamos madurando. Pero vamos madurando para renunciar a esas dependencias, a nuestros seres amados, a cosas materiales que no nos permiten evolucionar en nuestra vida. En la medida que nos desprendemos de eso, nos hacemos más libres, nos hacemos más alegres, más felices. Y nos fortalecemos como seres humanos. Este concepto lo tomé de John Hatcher, que tiene un libro muy hermoso que se llama El propósito de la realidad. Y él habla precisamente de que en la medida que vamos madurando, nosotros vamos desprendiéndonos, sobre todo cuando llegamos a los 42 años, la vida nos sacude para que nos obliguemos entonces a avanzar hacia adentro, hacia ese crecimiento espiritual que realmente es el encuentro con nosotros mismos, con nuestra propia existencia, con ese quién soy, para qué estoy aquí, para quién es ese Dios, porque precisamente ese ser espiritual, si no se desarrolla en las primeras etapas, muchas personas en los 42 años, en los 35 años, sienten su vida tan vacía que muchas veces caen en profundas depresiones. Por eso la importancia de que desde los primeros años los seres humanos vayamos conociendo que hay algo mucho más grande que nosotros, que hay un yo superior, que es una energía mucho más grande que todo esto que nos mueve. Pero cuando eso no se desarrolla, y eso lo desarrollan los padres, muchas personas caen en un vacío existencial. Entonces, por eso es importante que hoy tomemos conciencia que para que haya un verdadero desprendimiento, nosotros necesitamos saber que, primero que nada, que vamos a vivir en la vida en un proceso de cambio natural. Cada 7 años la vida nos obliga a dar un paso más adelante, porque cada 7 años las necesidades del ser humano van cambiando. Pero hay una etapa que es los 42, los 52, los 56. Esas etapas son etapas donde el ser humano ya no está hacia afuera, porque a los 35 yo entro en la zona de confort, mi carro, mi casa, el perro, la novia, pero eso, no quiero salir de ahí, pero lamentablemente vamos hacia adelante. Y si nosotros no sabemos administrar muy bien esa evolución, a los 42 vamos a entrar, es como que vamos hacia adentro, ya no es hacia afuera, vamos hacia adentro, y ese hacia adentro nos obliga a vernos a nosotros mismos. Por eso es que vemos que muchos de nuestros clientes llegan a esa etapa de los 39, 40, 42 con las crisis más fuertes de su existencia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver. Ok. Vamos muy bien. El detalle muchas veces es precisamente que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, queremos el control, queremos saber qué va a pasar mañana, qué voy a tener mañana, y lamentablemente la vida es una gran maestra y nos enseña precisamente a surfear esa ola, a que aprendamos a vivir el aquí y el ahora, que aprendamos a disfrutar lo que tenemos hoy, porque mañana serán otras cosas más, a lo mejor más interesantes. Y precisamente cuando hablamos de desprendimiento, nosotros en el ciclo vital de la familia tenemos una primera etapa que es el desprendimiento. Cuando yo les contaba el cuento de la princesa y yo les decía que ella se quería casar y hacer su propia familia, y los padres estaban viviendo un duelo porque su hija amada se les iba, tristes porque no le iban a poder ver dentro del castillo, pero a lo mejor con ese estado de negación de que a lo mejor se arrepiente y no va. De la misma manera se vive ese proceso de cambio. Y es que el ciclo vital de la familia y del ser humano pasa por cambios naturales que nos obligan precisamente a poder desprendernos de situaciones, de cosas, de personas para poder crecer y madurar. De la misma manera pasa en el matrimonio, de la misma manera pasa con los hijos, con los adolescentes, con el reencuentro de la pareja y la vejez.
vamos dejando conductas, vamos dejando asuntos, vamos dejando personas, porque a la final la idea es volver hacia adentro. La naturaleza de la vida es tan sabia que se creó la vejez precisamente para que nos diéramos cuenta de que hay un momento en que nos vamos y que hay que aprender a irse y entender que la muerte es volver a vivir, pero en otro espacio del tiempo. Y muchas personas se quedan apegadas a lo que hay en el espejo. Cuando somos jóvenes estamos pendientes de la imagen, de la ropa, de la belleza. Pero precisamente por eso la vida tan sabia puso la vejez para que te des cuenta que nosotros evolucionamos y que no siempre vamos a estar en ese cuerpo perfecto que muchas de nosotros y muchos de nosotros tenemos. Entonces, hablando un poquito precisamente del desprendimiento, en el desprendimiento se viven unas etapas, pero para ello voy a pedirle a Sara que nos hable, como ella es experta en la gestión de las emociones, le voy a pedir a Sara que pues se incorpore ahora ella y nos hable un poco de ese proceso que se vive en el desprendimiento y todas las emociones que están incluidas en él. Muy bien, Nail, yo creo que ahora va a hacer falta y una gestión emocional importante, porque después de ese cuento tan maravilloso, estoy segura que estamos ahí con las emociones, yo creo que para trabajarlas estupendamente. Así que muchísimas gracias por esa introducción que nos ha hecho no solamente reflexionar sobre qué significado tiene para cada uno de nosotros y de nosotras el proceso de desprendimiento, sino también de sentir, seguramente. Me gustaría que a través del chat vayamos interactuando, porque en este tiempo lo que quería era que experimentemos, que nos demos permiso para experimentar esas emociones y esto que ya Nail ha estado mostrándonos a través de ese cuento, que yo creo que recorre todo el proceso de lo que es en sí el desprendernos, porque se trata de un proceso. No podemos llegar y soltar y desprendernos de las cosas que posiblemente, como hemos podido observar con las personas que han compartido, lo llevamos hace tiempo. En un primer momento decir que es un proceso natural y que como tal lo tenemos que gestionar y sobre todo también permitir. No estamos acostumbrados. Yo creo que el desprendimiento se hace doloroso cuando no nos hemos dedicado a desarrollar esas emociones que van a estar ahí, que hay que vivirlas, pero que hay que atravesar. Es difícil soltar algo que no hemos querido coger. ¿Nos damos cuenta de esto? Si el desprendimiento genera emociones que no queremos sentir, va a ser muy difícil poder soltarlas. ¿Qué os parece? Por ahí es por donde vamos a empezar, por darnos permiso para sentir aquellas emociones que despierte en cada uno de nosotros, de nosotras. ¿Qué es para nosotros el desprendernos? ¿Qué significado tiene para mí en mi vida, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, el desprendimiento? ¿Y qué momentos puntuales he vivido yo donde he necesitado o he experimentado que quizás me faltarían esas herramientas, esas habilidades para poder hacer ese proceso natural y no tan doloroso? Ahí me gustaría que nos fijáramos en una distinción importante, que es el dolor no lo vamos a poder evitar. Cada vez que nos enfrentemos a una situación de que perdamos a seres queridos, de que simplemente cambiemos o establezcamos algún tipo de cambio en nuestra vida que sea importante, eso va a generar dolor, indudablemente. Y yo creo que el paso que queríamos compartir esta noche con la masterclass desde las emociones es quitarnos ese miedo, como dice Lisbeth. El miedo va a ser, yo creo, la emoción fundamental que se va a despertar. Nos da miedo. Hemos estado acostumbrados desde que nacemos a depender y la dependencia nos ha dado la vida, pero llega un momento en el que ese apego ya no nos sirve y tenemos que soltarlo. ¿Podríais cerrar, por favor, un momentito los ojos y mirar cuando una persona muy cercana a vosotros se ha despedido, se ha marchado? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho con tristeza? ¿Lo ha hecho con rabia? ¿Lo ha hecho con
con sentimientos de culpa, o quizás se ha despedido con amor, con paz. Y eso es importante porque para empezar a hacer un desprendimiento con una emoción adecuada necesitamos fundamentalmente sentirlo, expresarlo, pero transformarlo también en esa emoción que sí va a ayudar. Porque claro, el desprendimiento es una cuestión de que las personas que se desprenden necesitan que las personas de las que se desprenden también le faciliten el proceso. ¿Cómo trabajar esas emociones que va a despertar en nosotros? Vamos a seguir una especie de pasos sencillos, pero que nos van a ayudar a darnos cuenta de que primero nos damos permiso, sería el primer paso. Nos damos permiso para sentir la emoción, la que sea. Nos damos permiso para experimentar lo que ese desprendimiento está provocando en nuestro interior. Y una vez que le hemos dado permiso y lo hemos sentido y lo hemos localizado en el cuerpo, esa emoción que se ha generado, le vamos también a pedir a la emoción que vamos a tratar de desprendernos de una manera natural. La siento, me doy cuenta, soy consciente, pero de una manera determinante decidimos que nos vamos a desprender de esa emoción que no nos está ayudando para abrazar esa emoción que sí nos va a ayudar. Fundamentalmente el sentir el desprendimiento desde el amor, desde la naturalidad, enriquece muchísimo, pero como decía, es un proceso que la propia persona puede hacer sin necesidad de que la otra persona quiera soltar, que también se puede dar. Ahí surgen también, como hemos dicho, mecanismos de defensa. Cuando el dolor del desprendimiento nos bloquea, lo que hacemos es usar mecanismos de defensa. Fundamentalmente los mecanismos de defensa que usamos es la negación, negar la emoción. Y eso va a hacer que se perdure en el tiempo muchísimo lo que es el desprendimiento. Porque como decía antes, es muy difícil soltar lo que no hemos querido coger. Por lo tanto, el primer paso es darle espacio, sentir la emoción, abrazarla, aceptarla y a partir de ahí tomar la decisión de ir hacia adelante, de caminar. Sobre todo porque también hay que entender que los pensamientos influyen muchísimo también en cómo nos sentimos. Si a la hora de despedirnos, de desprendernos, de soltar, lo que estamos diciendo es que vamos a sufrir, es que nos va a doler mucho, es que como si se terminara ya de alguna forma la vida, eso va a generar que nos vamos a sentir también peor. Entonces dejo la emoción, abrazo la emoción, pero la acompaño de pensamientos positivos. Seré capaz, conseguiré las energías, desarrollaré todas las habilidades, todos los recursos, pero primero acepto. La negación, como decía, va a alargar muchísimo el proceso y es un mecanismo de defensa que podemos notar seguramente que todos los que estamos aquí presentes esta noche en la sala hemos vivido momentos en nosotros mismos, pero también hemos observado cómo ese mecanismo de negación hace que el dolor no se manifieste como se siente a una persona que le ha pasado algo y dice que, bueno, o manifiesta, aunque no lo exprese, que parece que no le doliera, que parece que no lo está sintiendo, o que está sintiendo lo contrario, en lugar de decir que siente tristeza, que diga que, bueno, que siente indiferencia o que le da rabia haberse desprendido. ¿Os dais cuenta la cantidad de posibilidades que se abren para poder no entrar directamente a ese proceso que, como decía, si nos decimos a nosotros mismos es un proceso natural y es un proceso para ir a algo nuevo? Si tenemos las manos, como ha dicho Nail, ocupadas sujetando a ese hijo como era la princesa o sujetando a otras personas, como veíamos en el chat, sujetando a la madre o sujetando a otras personas, va a ser muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo lo vais viviendo? A ver, ¿queréis compartir algo en el chat? Sara, Sí, y sobre todo, bien importante el que muchas veces no solamente tenemos a la persona abrazada con nosotros, sino que constantemente la mirada es hacia ellos. Entonces, si correcto. ellos están en Venezuela o están en donde estén, y yo estoy en otro país y solamente los miro a ellos, no tengo mirada para ver las oportunidades que me presenta la vida.
Entonces Bueno, voy perdiendo de estar en el aquí, en el ahora, disfrutando los regalos de la vida. esa apreciación es muy importante porque en realidad cuando estamos viviendo ese proceso de negación no estamos abrazando lo que está ocurriendo, como decía Nail, en el ahora, en el presente. Y nuestra mirada, que eso es una de las herramientas que usamos muchísimo en el tema de procesos con familia, es decir, dónde está mirando cada persona. Ahí es evidente que las personas que están mirando hacia ese pasado le van a faltar recursos, le van a faltar energías, le van a faltar fuerzas. ¿Por qué? Porque parte de esa fuerza, de esa energía que esa mirada conlleva, está dividida, está repartida. Eso es un sufrimiento grande. Y hemos dicho que el dolor va a ser inevitable, pero tampoco tenemos que regodearnos en esas sensaciones que van a durar en el tiempo y que sería sufrir. El sufrimiento sí lo podremos evitar. Ese yo creo que es una distinción interesante hacer. El dolor, abrazar ese dolor, vivirlo, sentirlo, porque eso también nos va a enriquecer. Sobre todo nos va a hacer darnos cuenta de lo que valoramos a esa persona, de lo que valoramos eso, de lo que nos desprendemos, pero no pensar, como decía, que ya no vamos a recuperarnos, sino pensar y sentir que somos capaces de superar. Todas las personas nacemos con los recursos suficientes para poder superar todos los procesos de desprendimiento y sobre todo que es algo que necesitamos vivir para ir a una etapa siguiente. Eso es importante. Y ahora en el tema de las emociones, sobre todo por el tema de la educación. El desprendimiento lo hacemos con más sufrimiento del necesario porque no hemos aprendido cómo hacerlo de otra manera, así de sencillo. ¿Cómo podemos acompañar a los más pequeños a que ellos vivan el desprendimiento desde una manera natural? A que aprendan a desarrollar esos recursos. Pues como sabéis, el modelado yo creo que es importantísimo y para eso estoy segura que nuestro compañero Roberto nos va a dar muchas herramientas o formas distintas de poder acompañar a los niños. Cuando ellos nos ven a nosotros despedirnos y decir adiós a las cosas o cerrar determinados procesos que ocurren, ellos aprenden también. Si nosotros estamos haciendo esos procesos de desprendimiento desde la tristeza, la culpabilidad, desde la negación, ellos van a aprender también a hacerlo así. Por lo tanto, el trabajo empieza en nosotros, en nuestro interior, en mostrar también las emociones. No hay que ocultarlas ni negarlas, hay que expresarlas. Si hay una pérdida, si hay una tristeza o si hay una rabia por algo, que normalmente también suele pasar cuando ocurre algo que no nos gusta, la rabia no nos sale como proceso de duelo también. Primero sentimos rabia, después vamos pasando por distintas emociones. Entonces diríamos que la mejor forma de acompañar y de educar a los niños en los procesos de desprendimiento es estar nosotros viviendo nuestros propios procesos. Si eso lo podemos hacer, ellos van a aprender también cómo hacerlo, aunque luego vayan desarrollando sus propios recursos. ¿Estamos? Ese yo creo que es uno de los temas importantes. De todas maneras, Roberto va a aplicar unas técnicas bien interesantes para ir trabajando esta parte. Ya cada quien a nivel personal las va a manejar. Y Sara, Perfecto. por aquí, Sara, hay dos comentarios bien interesantes, ¿no? El primero es el de en el Laura. chat, a ver. El primero es el de Laura Glassman, que habla que el día miércoles van a operar a su hija. Hace un par de años tuvo un paro en el quirófano y ahora ella tiene mucho miedo, pánico, que vuelva a pasar, que le vuelva a dar un paro. Y no soportaría si su hija se muere. ¿Ok? Laura, en ese caso, primero gracias por compartir tu experiencia y yo creo que en esa situación enlaza con lo que estaba comentando. ¿De qué manera acompañas a tu hija para que ella realmente viva esa experiencia desde las emociones que le van a dar la fuerza? Hay muchos estudios, ya lo sabéis, que es importante cómo las personas entran, con qué estado emocional entran los quirófanos, porque eso ya se ha demostrado a través de muchos estudios e investigaciones, que las emociones, el estado de ánimo, la actitud con la que las personas entran en los quirófanos influye muchísimo en el proceso operatorio, pero también en el posoperatorio, de cómo se recuperan. Entonces, yo creo que, Laura, estás haciendo el trabajo genial porque estás aquí esta noche y sé que a través de lo que vamos a compartir te vas a llevar aquello que realmente te ayude. En principio es como trabajar contigo misma, que aquella experiencia que fue ya pasó y que aquellas emociones que te despertó
ahora son una experiencia nueva. Y tratar de trabajar contigo en tu interior las mejores emociones y darle ese acompañamiento, sobre todo con el pensamiento y con el objetivo de que si tú realmente lo tomas con tranquilidad, con calma, desde tu propia aceptación de que quizá eso no es lo que te gustaría, que volviera a entrar en el quirófano, pero que lo aceptas desde la aceptación y desde el amor y sobre todo desde la confianza de que realmente ese proceso lo vais a vivir desde la mejor forma. Aceptación y modelar para que tu hija, imagínate, como habíamos empezado al principio, cuando ella vaya a pasar al quirófano, que le despida a una madre con una serenidad, con una paz, incluso con una sonrisa. Eso yo creo que sería, espero que con esa, que es mi apreciación, creo que sería interesante ese trabajo para con tu hija y hacerlo tú. Es decir, yo siento paz, siento confianza y se la traslado. Porque indudablemente hay que pensar que aunque no expresemos de palabra, las emociones, como sabéis, se expresan con un lenguaje no verbal. Y el miedo se nos nota en la mirada, en la palabra, en el tono, en la voz, en los gestos. Ese es el trabajo. A eso es a lo que realmente dedicamos mucho tiempo en el coaching para la familia y la educación, es decir, cómo trabajar todas las emociones para que sean valiosas y para que nos acompañen en estos procesos. Laura, espero que te haya servido y por supuesto también confiar y generar ese desprenderte de todos esos sentimientos que no te van a ayudar. Aquí Leo hay, también, sí, ajá, leo también en el chat. ajá, es Esto, Luján. Luján Álvarez Luján dice, Álvarez ajá, dice que hace un mes, con mucho dolor, nos seguimos tratando como amigos. Ah, que le dejó su pareja, perdón, y se siguen tratando como amigos, pero ya está intentando otra relación y no tengo energías. Lloro todo el día y no puedo dormir ni comer. Intento a cada instante, pero no me está saliendo. Nos amamos. Solo tenemos ideas y proyectos diferentes. El dolor no va a ser algo que realmente vais a poder evitar. Un mes, bueno, yo creo que las emociones realmente tienen un tiempo donde tienen su finalidad y más allá de ese tiempo es verdad que si notamos que eso no se va, por decirlo así, integrando de forma natural, quizá necesitamos pedir ayuda. Ya sabéis que, bueno, pues que el coaching nos acompaña a llevar las emociones, pero que también hay otros profesionales que pueden tratarnos. Pero en el caso que Luján nos comenta, es decir, cómo hacer el desprendimiento y cómo hacerlo paso a paso, es decir, cómo enfrentar que esa relación ha terminado y sobre todo con la mirada puesta en que posiblemente a lo mejor estamos cerrándonos a posibilidades. Si ante a un proceso de desprendimiento lo hacemos desde la pérdida, desde las emociones que realmente nos hacen sentir que estamos mal, va a ser muy complicado poder cerrar. Es decir, desde el agradecimiento, de la aceptación, es desde ese momento donde vamos a poder cerrar esta parte y quién diría si a lo mejor podríamos reiniciar. Creo que tanto Nail, imagino que Roberto también, hemos vivido experiencias donde las parejas pues, han decidido terminar eh, porque en ese momento no encontraban cuáles eran los motivos o los objetivos comunes que tenían, pero yo creo que darnos permiso para sentir las emociones y expresarlas y compartirlas y sobre todo aceptar que la relación ha terminado y escuchar esas emociones. Hay que sobre, permitirlas. sobre todo, Sara, tú dijiste algo muy importante, que es el acompañamiento, porque a veces Así es. algunos nos gusta vivir el duelo en soledad para poder cerrar ese desprendimiento, pero Así lo es. saludable es tener un oído que nos escuche y sobre todo que nos acompañe a procesar el duelo, porque al cerrar el duelo, que es la aceptación o perdón, podemos entonces soltar a esas personas. Yo aprecio mucho el que se estén abriendo a compartir porque precisamente todos los que van compartiendo veo que están en la negación, en la rabia, en la tristeza, en el miedo, en la culpa, pero no ha habido un perdón hacia sí mismo y un perdón hacia los que se fueron, porque simplemente son maestros que nos vienen a enseñar y a fortalecer partes nuestras que estaban dormidas.
y siempre hay una forma y una mejor salida para poder vivir esas experiencias. Ahora bien, como siempre hemos dicho, en la medida que lo vivan en soledad y no busquen el acompañamiento, pueden terminar en un duelo patológico, como lo mantiene Marcos aquí, porque el duelo patológico ya necesita entonces un acompañamiento de un especialista para poder avanzar. El duelo patológico es muy fuerte y por supuesto hay especialistas de poder trabajar esto, ¿ok? Sin embargo, el hecho de poder identificar que para podernos desprender vamos a tener que vivir todas estas emociones para poder llegar al perdón y la aceptación, en este momento es lo más importante. La mayoría de los clientes que yo he tenido en este tiempo, producto de migraciones muy fuertes o pérdidas de pareja, siempre les he dicho, la negación es una de los pasos que más se viven porque uno, por ejemplo, los venezolanos, no, Venezuela va a volver a ser la misma, no, Venezuela no va a volver a ser la misma, Venezuela va a ser otra Venezuela en otras circunstancias, con otra cultura, con otra sociedad. Pero precisamente es negación porque nosotros queremos vivir en el pasado y como les decía el sabio a la reina, a la princesa, el pasado ya pasó, el río corre hacia adelante, ¿qué es lo que ha de venir? Y eso nos da una rabia porque nos sentimos abusados, porque nos sentimos oye, que ese gobierno nos sacó de nuestro país y nos abusó, y después lloramos y después nos da miedo, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir en este país? ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir sin esta pareja? Y vamos pasando, porque no es que van una detrás de la otra, es que vamos pasando por una, por otra, y de golpe entramos en la culpa. ¿Qué dejé de hacer? Que perdí esta oportunidad, ¿por qué no defendí? ¿Por qué yo no hice? Hasta que un momento nos agotamos y soltamos. Pero para soltar necesitamos precisamente poder estar conscientes de lo que estamos sintiendo, como dice Sara, y muchas veces vamos a necesitar herramientas poderosas para poder avanzar. ¿Ok? Y esto lo digo porque, por ejemplo, Luján habla de la pareja y precisamente, ¿qué estamos haciendo para no sufrir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos accionando? Que ahí es donde Roberto nos va a ayudar muchísimo con algunos ejercicios para poder avanzar, porque si yo me quedo mirando lo que me causa dolor, potencio el dolor, pero si yo me quedo mirando la solución y cambio el pensamiento y empiezo a accionar diferente, mi vida empieza a dar un giro de 180 grados y empieza la aceptación. ¿Ok? Así es, Nail. La negación nos mantiene como el hámster dando vueltas en la rueda y eso necesita de la toma de conciencia, de quitarnos el miedo al dolor, pero no quedarnos estancados en el sufrimiento, que en realidad cuando no queremos sentir el dolor por el miedo nos estancamos en el sufrimiento. Marcos habla de que las emociones que se viven en el duelo tienen tiempo de caducidad. Sí, Marcos, tienen tiempo de caducidad porque las emociones tienen, si se las deja por su curso normal, tienen un tiempo de caducidad y además el proceso de duelo natural también tiene un tiempo de caducidad. Cuando nos alargamos en el tiempo es cuando realmente estamos necesitados de ese acompañamiento que hablaba Nail para salir de esa rueda donde no encontramos una salida. Aceptar, sobre todo, pero también es como imaginaros en este caso de que cuando rompemos una relación de pareja os dais cuenta que nuestro amor es una proyección hacia la otra persona, lo seguimos queriendo, queremos seguir estar con él y yo creo que ahí sería interesante hacer lo siguiente y es volver el foco, imaginaros que ese amor fuera como un foco que va dirigido a la otra persona, que ya se ha marchado, que ha tomado otra decisión y creo que el volver ese foco hacia nosotros y ese amor tan infinito, tan grande, nos lo regalemos a nosotros, a comprendernos, a vivir ese dolor con naturalidad, creo que sería interesante. Es decir, el amor que te tengo también me lo tengo a mí y no quedarnos estancados ahí. Esa sería, yo creo, una de las cuestiones que nos sanaría, porque es cierto y verdad que cuando entramos en el campo del amor todo cambia y todo se puede conseguir. Entonces, es decir, tenernos amor a nosotros mismos, no permitirnos y dejarnos estar ahí en ese proceso y, por supuesto, también pensar que eso es un tiempo, que no va a durar toda la vida ese proceso. Eso también es importante. Hay una frase que a mí me encanta y creo que es esto también pasará. Así que decirle a Luján que vuelva ese foco de amor
hacia su pareja, pero también hacia ella, que se quiera, que se estime, que se dé todo eso que realmente está necesitando. Porque también pasa que cuando no hacemos ese desapego natural, lo que seguimos es buscando el amor fuera, cuando en realidad hay mucho que darnos a nosotros mismos. Así Esa es. sería una propuesta. Decir. Además, qué aprendizaje? Porque tenemos que buscar cuál es el aprendizaje que me dejó esa situación, porque en cada situación nosotros estamos desarrollando competencias, estamos desarrollando recursos. Y te pongo un ejemplo, Luján, le pongo un ejemplo también a Laura, porque todos de alguna otra manera hemos pasado por circunstancias difíciles. Pero cuando yo hago todo lo que hago para salvar mi relación de pareja y veo que mi pareja me está mostrando enfrente partes que yo quisiera desarrollarlas, pero que dependo de él para tener esa felicidad, entonces mi pareja me está diciendo, desarrolla la misma alegría que yo estoy teniendo. Si yo pude, tú puedes. Pero me quedo solamente tocando el dolor en vez de decir, oye, gracias por enseñarme que lo que tú estás haciendo hoy, que lo que tú estás viviendo hoy, yo también lo puedo aprender. Es doloroso, pero lo tengo que aprender. Si tú te pudiste soltar de mí, si tú pudiste elegir una oportunidad nueva y fresca para tu vida, me estás enseñando que yo también como ser humano lo puedo lograr. Entonces, como dice Sara, si yo no me amo a mí, yo no voy a poder experimentar el amor porque el otro se va a dar cuenta, por el tipo de relación se va a dar cuenta que simplemente vengo a llenar ese vacío que tú no has podido llenar en ti. Entonces, ahí es donde las relaciones crecen y evolucionan. Es doloroso, sí, muy doloroso, pero después el aprendizaje es grandioso. Son maestros. Laura tiene una maestra en su hija y es aprender a confiar en algo mucho más grande y desprenderse del pasado, de esa operación que la dejó marcada. Entonces aprende a confiar en el amor que está más grande que todo esto y suelta una historia que ya pasó, porque hay que soltar las historias, porque si no las soltamos, nos quedamos enfocando una historia del pasado para que se amplifique. Vamos más bien a desprender esa historia del pasado para que se minimice, que ahí es donde Roberto nos va a ayudar muchísimo a comprender y a cambiar esto. Pues en ese caso yo creo que sería es vivir las emociones, no tratar de negarlas y a través del dolor todas las emociones son compatibles. Podemos estar sintiendo el dolor de la pérdida, pero ha dicho Nail y creo que es importante eso, de tener presente que todo lo que nos ocurre en la vida y las personas que llegan a nuestra vida son los grandes maestros. Es posible que cuando una persona decide terminar la relación con nosotros nos está dando la oportunidad quizá, como en este caso decía, de querer, de despertar ese amor hacia nosotros y sobre todo creo que los seres humanos necesitamos a través de esos procesos de desprendimiento saludable sentir que pase lo que pase con nuestra vida y se marchen o no se marchen las personas que hay alrededor, tendremos la suficiente fuerza y el suficiente amor para poder traspasar esos momentos difíciles. Yo creo que cuando hablamos de educar las emociones es aprender a identificarlas, qué estoy sintiendo en este momento, permitir que esa emoción se sienta, darle el tiempo para que esa emoción se agote y de paso al aceptar y al permitir. Yo creo que desde el amor. Me gustaría que ya para pasar a Roberto hiciéramos ese desprendimiento consciente a partir de este momento, que cada persona se sitúe en aquello que realmente quisiera desprenderse de una manera consciente a través de la aceptación. La aceptación de sentir ese dolor, pero aún así dar también el perdón a aquellas personas que en este caso pues hayan podido pues tomar otras decisiones. Creo que el mayor acto de amor hacia una persona es respetar sus decisiones en ese caso y decir, ponernos la mano en el pecho y decir, hoy elijo el amor, hoy elijo el perdón, hoy elijo la aceptación, la felicidad y la plenitud. Espero que tengamos pues esa fuerza para vivir el proceso y para llegar al desprendimiento y sobre todo para, como decía,
tomar esos maestros que en realidad son estos momentos que la vida nos presenta. Por mi parte, pues si hay alguna pregunta, contestaré a través del chat y ya pues le doy paso a Roberto. Si hay alguna pregunta. Sí, por aquí voy a mostrar algo antes de que empiece Roberto. Voy a abrir la cámara porque es bien importante esto que está diciendo Jacqueline también, que está compartiendo con nosotros, que al principio fue duro porque tuvo que separarse la familia entera. Y cuando hablamos de desprender, como dice el cuento que les conté al principio, que los ríos corren hacia adelante, nosotros tendemos mucho a hacer esto, nos vamos, ¿verdad? Nos vamos y nos separamos, pero giramos nuestra cabeza así para ver hacia atrás lo que pasó, lo que dejé, lo que no resultó, la pareja que no fue. Entonces, fíjense la cabeza mía mirando todo lo que fue, los hijos que se fueron, el país que dejé, el hijo que se murió. Puedo ver hacia adelante, puedo ver una oportunidad de empleo, puedo ver la prosperidad, puedo ver mis oportunidades de vida. No, no las puedo ver. Solo cuando agradezco el aprendizaje que tuve con ustedes y lo suelto, acepto y perdono, hago todo el proceso de duelo, es que yo me puedo voltear a ver la vida. Y esta es una de las cosas más hermosas, que cuando decidimos ya decir ya basta, elijo hoy empezar a vivir para mí, conmigo, ese efecto de gratitud hace que los que dejamos se tornen más fuertes. Pero ¿qué le decimos nosotros a esas personas que dejamos? Es que si no estoy con, vean lo que le decimos, es que si no estoy contigo, tú eres tan débil que no vas a poder seguir. Entonces yo tengo que estarte cuidando. Y eso es mentira. Las personas todas tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades y fortalezas en el duelo. Si nosotros hacemos eso de girar y desconfiar o traernos la culpa, nos debilitamos nosotros, pero los debilitamos a ellos. Es ahí donde está la sabiduría de saber disfrutar del ciclo de la vida y vivir, aprender a vivir en la incertidumbre. ¿Ok? Aquí dice Marcos Monroy, en la lámina pasada, la última emoción descrita es la aceptación o perdón. ¿Cuándo perdono y cuándo me perdono sano mi emoción? Claro, cuando nos perdonamos, fíjense que hay momentos, yo quisiera que fuesen buscando una escena de su vida donde ustedes pasaron por un duelo porque perdieron un empleo, porque les robaron un carro, pasaron por todas esas emociones y un día se levantaron y dijeron, ay, ya, se acabó, ya, no más, ya, quiero seguir viviendo. En ese momento llegó la aceptación. En ese momento llegó el perdón. Y eso lo hemos vivido la mayoría de las personas cada vez que vamos pasando por procesos de cambio, pasamos por viviendo todas estas emociones y después salimos a la aceptación. Emprendemos un nuevo empleo, perdonamos a nuestros antiguos jefes, perdonamos y después hablamos de una forma tan como algunos hombres en las sesiones de pareja me dicen, es que las mujeres son tan extrañas, Nail, al principio lloran, se jalan los pelos, dicen que se van a morir, y después que ya se olvidan de uno, lo ven a uno y parece que vieran a la pared y uno no las entiende, y es así, porque son emociones y cada quien las vive a su manera. Entonces, este era un ejemplo que les quería dar antes de que entrara Roberto, porque el cuento lo dice muy claro. Hay gente que está viviendo desde el pasado y su rostro, aunque físicamente esté mirando hacia adelante, su alma mira hacia atrás. Y por eso mucha gente no prospera, por eso mucha gente dice, oye, pero a fulana se le va bien, oye, viste que triunfó en este otro país, viste que se casó. Claro, porque esa persona soltó, se desprendió, aceptó la historia, desarrolló competencias dentro de él para avanzar. Pero hay gente que se queda pegado, y pasan años, y entonces, oye, es triste porque deja de vivir. Pero aquí les vamos a poner al gran maestro, que es el que le toca ahora el turno a Roberto, para que nos hable un poquito ahora él de qué nos trae la PNL para poder entonces avanzar y desarrollar esas capacidades para soltar. Muchísimas gracias, Nail. Muchas gracias, Sara.
Definitivamente que este es un tema que trasciende los diferentes roles que tenemos en la vida personal, familiar, profesional, y vale la pena incorporar esta mirada y estas herramientas que estamos enlazando y tejiendo, porque están relacionadas. Todo lo que ustedes han hablado y lo que yo voy a hablar definitivamente que viene simplemente a complementar y a sumar una mirada distinta en lo que es el manejo del cambio, porque eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando del manejo del cambio, y a ver si entonces nos podemos mover a la próxima. Si me ayudas, Nail, porque desde acá yo no puedo. Entonces, yo quería iniciar mi introducción en este tema con una frase que de verdad viene a hacernos, a elevar nuestro nivel de conciencia sobre el tema, porque vimos unos pasos y el primer paso dice que tenemos que darnos permiso para sentir. Y lo que estamos haciendo en estos procesos de duelo, en estos procesos de viaje, en estos procesos de cambio, es integrando los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo, que es el más lógico, y el hemisferio derecho, que es el más emocional, en la medida que nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia. Es decir, que empezamos a entender y a elevar nuestro nivel de conciencia sobre lo que está pasando, entendiendo todo lo que pasa desde mi mirada, desde la mirada del otro, desde una mirada de observador y desde una mirada integral. El hemisferio izquierdo empieza a funcionar, a integrarse con el hemisferio derecho, y eso permite que podamos dar ese primer paso de sentir. Tal vez ponemos la imagen de la frase, que quisiera que vayamos construyendo el ejercicio sobre los temas que han planteado. Si me ayudas, Nail, ahí. A ver. Okay. No, en la anterior. Ok, entonces comencemos con esta frase. Cuando yo enfrento una situación de cambio, en realidad todo lo que me pasa no es por la situación que estoy pasando, es por lo que estoy pensando y en qué me estoy enfocando. Mis pensamientos afectan directamente toda mi neurofisiología, es decir, cuando yo genero un pensamiento, es energía que fluye y genera emociones, genera sentimientos, y esas emociones y esos sentimientos generan acciones. Y desde el momento que yo decido no hacer algo, estoy actuando, o decido vivir desde lo que estoy pensando, que es lo que está generando un flujo continuo que genera un resultado, que se originó ¿dónde? En mis pensamientos. Cuando enfrento una situación de cambio, una situación que me saca de mi zona de confort, lo que me hace elevar mi nivel de conciencia es evaluar en qué es lo que estoy pensando y en qué estoy enfocando yo mis pensamientos, mis energías, mis acciones y mi tiempo. Eso es lo primero. Con eso yo empiezo a elevar mi nivel de conciencia e impactar la neurofisiología que hace que mi estado interno funcione de la mejor manera para enfrentar cualquier situación de cambio. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la presentación. Y les pregunto, en estas situaciones que estamos enfrentando, y yo le platicaba hoy a Nail, hoy mi mamá está cumpliendo un año más que partió, y perder a su madre creo que es una de las cosas más duras que existe. Yo hoy puedo hablar de esto, al inicio fue un proceso duro, realmente que hubiese llorado años atrás por solo mencionarlo. Sin embargo, decidí enfocar mis energías desde recordarla con propósito. Recordar con propósito
Es decir, dirigir mis pensamientos con propósito hacia lo que me suma y hacia lo que me genera un estado de conexión positiva. Y hoy les pregunto, con todos esos temas que ustedes están exponiendo, que son difíciles, ¿cuál es el cuento que se están contando? ¿Cuál es ese diálogo interno que ustedes tienen? Porque ese diálogo interno son los pensamientos que ustedes están metiendo todos los días en su cabeza y que están generando una programación mental y están generando patrones de comportamiento que alimentan lo que ustedes están sembrando con sus pensamientos. Y si están sembrando tristeza, si están sembrando dolor, todos los días con el diálogo interno que se están contando, con el cuento que se cuentan todos los días ante la pérdida, ante la situación difícil, ante la separación, están programándose mentalmente y están programando su mente, su cuerpo, sus emociones para vivir desde la tristeza, desde la incapacidad, desde el no puedo. ¿Y eso qué es lo que viene a crear? A instalar en ustedes las famosas creencias y paradigmas alrededor de ese tema. Si le damos un clic, Nail, ¿me ayudas? Y la pregunta entonces sobre este tema es si el diálogo que ustedes tienen con respecto a esos temas es un diálogo que te está sumando, es un diálogo que te está potenciando o es un diálogo que te está limitando. Y si ustedes ven esa gráfica refleja la realidad que vivimos cuando enfrentamos situaciones difíciles. Tenemos la salida enfrente, tenemos la salida para vivir, para seguir adelante en la vida, para perseguir nuestros sueños, nuestras metas, para perdonarnos, para aceptar. Y sin embargo, hemos creado una barrera mental que se convierte en una pared que no nos permite avanzar y seguir caminando. Y esa barrera y esa pared es literalmente como la que ustedes ven en ese dibujo. Está ahí y el que le da el poder para bloquearnos somos nosotros mismos. Si le damos clic ahí. Avanzamos. Roberto, tienes una pregunta bien interesante aquí. ¿Cómo es recordar a mi mamá que también partió hace un año con propósito? Ok. Yo tengo una parte donde voy a tocar ese tema del ejercicio, así que lo tengo anotado por acá. Ok, anótalo por allí que lo están preguntando. Perfecto, voy hacia adelante entonces. Perfecto. Una más. Una más. Entonces, vale la pena preguntar si el cuento que me estoy contando, si el diálogo interno que tengo conmigo es un diálogo que está potenciando o está limitando mi forma de vivir este cambio, está potenciando, limitando la forma de avanzar en mi vida. Y en la medida que yo alimento todos los días con mis pensamientos, con mis acciones, con mis hábitos y con el enfoque de mi tiempo, este diálogo interno, si me está limitando, lo voy haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y genera un bloqueo mental que está generado por el alimento que le estoy dando todos los días a mi mente, a mi cerebro, diciendo no puedo vivir sin Roberto, es difícil, si lo veo voy a llorar, sin él no puedo dejar de pensar. Y me digo todos los días eso, que cuando lo veo lloro, que cuando lo pienso lloro, porque es lo que yo le estoy diciendo a mi cerebro que pase. Entonces, en este momento deberíamos de estar nosotros elevando nuestro nivel de conciencia y respondiendo. El cuento que me estoy contando con respecto a esta situación difícil que estoy pasando, ¿me está sumando o me está restando? Y si usamos el ejemplo de la pérdida de la mamá, lo que yo hice fue recordar, pensar todos aquellos momentos felices que tuve con ella y todo aquello positivo que agregó a mi vida.
y que cuando yo pienso en ella, entonces yo sonrío. Cuando yo hablo de ella, me siento contento, porque lo que yo puse en mi mente, lo que yo puse en mis pensamientos con respecto a la pérdida de mi mamá, fueron los momentos bonitos y fueron todo aquello positivo que me permite hoy, por ejemplo, estar compartiendo con ustedes, hablando de ella, que fue una mujer maravillosa, persistente, luchadora y sobre todo un gran ser humano. Entonces, ahí yo estoy pensándola con propósito, la estoy recordando con propósito. Me estoy enfocando en todos los valores, principios y emociones positivas que yo viví con ella. Y al hacerlo de esa forma, yo estoy ahorita tranquilo, estoy sonriente, y no es porque sonría porque mi mamá no está, sino que sonrío y hoy en la mañana en el trabajo decía, le doy gracias a Dios por todo lo positivo que pude tener gracias a la formación, a los valores y los principios que esta mujer maravillosa que fue mi mamá y que hoy no está conmigo físicamente, pero está conmigo en mis pensamientos y en mi corazón. Y me llena, y me llena de energía, y me llena de pasión, y me decían ahí, ella está como soy, porque fue una coincidencia tremenda que yo esté hablando de esto hoy, que ella está de aniversario. Así que pensarla de esa forma, vivirla de esa forma, me permite hacer esto que estoy haciendo y sentirme tranquilo y conectado con ella. Sí, avancemos a la otra. Bueno. Y aquí yo creo que las ponemos de una, Nail, para que... Porque... Esto me aparece aquí, ¿ves? Sí. Ah, bueno, pasemos. A ver. Tengo esta. Ajá, la que sigue. Y la que sigue es esta. Correcto, esa sería. Y ahí tengo 4 cositas que tal vez ahí están. 1, 2, 3, 4. Okay. Entonces, ahí debería decir pensar con propósito. Sin embargo, no es un error. ¿Cuánto nos pesan los que nosotros pensamos? Y vean cómo está este ciclo. Dice, se genera un pensamiento. Ese pensamiento genera emociones. Esas emociones generan acciones que se convierten en patrones de conductas. Y esos patrones de conducta generan resultados. Todo eso que acabamos de hacer se repite una y otra vez con cada pensamiento que tenemos. Si quieres pensar con propósito, quiere decirte que tu pensamiento no te va a pesar. Tu pensamiento te va a sumar, tu pensamiento te va a liberar, tu pensamiento te va a permitir moverte hacia lo positivo. Tu pensamiento te debería generar una emoción positiva y esa emoción positiva te debería generar una conducta, un patrón de comportamiento positivo que por ende debería generarte un resultado positivo y al tener un estado interno positivo, tu energía vital es positiva. Entonces, si quieres pensar con propósito y dejar que tus pensamientos te pesen, que no sea pesar lo que te generan tus pensamientos, busca cómo dirigir tus pensamientos hacia lo positivo. Decía Richard Bandler, pensar no es lo inteligente es el propósito de mi pensamiento. Entonces, ¿cuántos momentos bonitos tuviste con tu mamá? ¿Cuántas cosas positivas te sumó? ¿Cuánto de lo que tu mamá hizo contigo hoy hace una diferencia positiva en tu vida? Si vos pensás desde ahí, tus emociones van a ser distintas. Si vos pensás desde ahí, tus patrones de conductas van a ser distintos. Y si vos la pensás desde ahí, tus resultados son distintos. Y un ejemplo que comparto con este tema es que todo lo bueno que mi mamá me enseñó, cuando yo lo practico, siento que estoy con ella. Ella era una persona muy servicial, una persona que le gustaba ayudar a los demás. Y cuando yo vivo mi vida desde ahí, siento que estoy conectando con ella. Entonces, estoy viviendo con propósito, conectando con los valores y principios que yo heredé de mi mamá. Y eso es una forma positiva en la que yo me doy el permiso de sentir desde lo positivo.
Marcos, diciéndolo con mis propias palabras, lo que dijo Richard Bandler es: pensar no es lo inteligente es el propósito del pensamiento. Y decía a manera de broma Bandler, porque puedes pensar que te vas a morir, puedes pensar que te va a ir mal. Entonces no es pensar. Si el pensamiento te va a pesar, no tiene propósito. Debería ser un pensamiento que te acerque hacia lo positivo. Sería interesante, Marcos, que en función de, perdón, Roberto, en función de lo que cada quien ha ido exponiendo, que vaya buscando ese pensamiento con propósito, ¿no? Ese pensamiento inteligente que no pese, ¿ok? Así es. Para ir ayudándolos a construir un nuevo pensamiento, y eso es lo que los va a ayudar a salir del duelo. Definitivamente que sí. Y es sencillo, es simplemente lo que yo estoy poniendo en mi mente ahorita es algo positivo que me suma. Eso es todo lo que tengo que hacer, relacionado con lo que yo quiero, con lo que yo quiero enfrentar, con el cambio que estoy gestionando, con el duelo que estoy gestionando, con la pérdida que estoy gestionando. ¿Qué pensamiento? Lo primero hago mi inventario y en lo que estoy pensando me suma o me resta. Y si me resta, entonces lo opuesto a ese pensamiento es lo que me va a sumar. Ahí está la respuesta. Y ahí debería entonces yo enfocar mis pensamientos, porque estamos hablando de cómo me programo yo mentalmente con respecto a enfrentar situaciones de cambio, enfrentar situaciones de pérdida, enfrentar situaciones que me sacan de la zona de confort, porque el cerebro está acostumbrado a lo usual. Y cuando hay algo nuevo, el cerebro usa como mecanismo de defensa mantenernos en la zona de confort. Entonces, este ejercicio de buscar pensamientos que me acerquen hacia lo positivo en un contexto de cambio, empieza a transformar esa forma de reaccionar del cerebro y a generar las emociones y los patrones de comportamiento que yo necesito para tener un estado interno de energía positiva. Pasemos a la próxima, Nail, por favor. Voy para allá. Y ahí las ponemos 4, 2, 3, 4. Entonces, una más. ¿De dónde se origina esta forma de pensar? Esta forma de pensar se origina por las creencias que nosotros tenemos que vienen de todo lo que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra niñez, en la adolescencia, como jóvenes, como adultos, de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos y en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo. De toda la interacción que tenemos nosotros con el mundo se origina en nuestras creencias. En el mundo pasa algo y nosotros lo procesamos con nuestros sentidos y a ese procesamiento nosotros le damos una verdad, le damos una realidad. Y por eso en PNL decimos el mapa no es el territorio, porque nosotros lo que hacemos es simplemente una interpretación de lo que está pasando basado en nuestras creencias, en nuestros paradigmas y en la forma en que nosotros procesamos la información. Entonces, una creencia es una idea a la que nosotros damos un alto grado de certeza. Y si esta es una idea, si esta es una creencia, esta creencia puede ser positiva, puede ser negativa. Es positiva cuando me potencia, cuando me mueve hacia lo que quiero lograr, cuando me permite enfrentar los cambios. Y es negativa cuando es una creencia que me tiene estancado, que me dice, no puedo salir de esto, lo he intentado todo y no puedo. Esa es una creencia limitante y está basada en con lo que yo me estoy programando, basado en esta programación que he recibido de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de mis amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y en la forma que yo he procesado esa información y la he dado como cierta. Si yo quiero elevar mi nivel de conciencia, debo entonces empezar a cuestionar mis creencias. Eso es lo primero. Si no me suman, me están restando. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo creencias que me bloquean? Se generan conductas y patrones de comportamiento basados en esas creencias, en ese mapa mental. Y si son creencias que me limitan y yo me digo todos los días, es que no puedo vivir sin Roberto, no puedo vivir sin Roberto, no puedo vivir sin Roberto, entonces de verdad no puedes vivir sin Roberto porque vos te estás diciendo que no podés vivir
sin Roberto. Hay un teléfono ahí, hay un micrófono así encendido. ¿Ok? Entonces, actuamos basado en estas creencias y, por supuesto, si yo digo que no puedo vivir sin Roberto, lo pienso todos los días, lo digo todos los días, actúo en consecuencia, los resultados van a ser que no puedo vivir sin Roberto y me deprimo, vivo en la tristeza, vivo en el no puedo, vivo con un estado neurofisiológico que me lleva a estar en la sombra, que me llega a estar cabizbajo, sin salir de mi casa, sin divertirme, sin caminar hacia adelante. Y como eso me está pasando, refuerzo la creencia y digo, aunque la Naila, aunque Sari y Roberto me dijeron eso, yo ya lo intenté y de verdad no puedo. ¿Y qué es lo increíble de los mapas mentales que se crean, que forman las creencias? Es que de verdad nos volvemos ciegos. Y es lo que decía Nail. Vos tenés de frente la posibilidad de salir adelante, de ser feliz y de enfrentar los cambios, de sentir las emociones de tristeza, de dolor, pero de seguir hacia adelante, y simplemente no te das esa oportunidad porque tenés esa creencia que se convierte en una pared, en un bloque que no te permite avanzar, que no te permite vivir, porque el tema no es no sentir, el tema no es no estar triste, el tema es no vivir tu vida desde la tristeza, no vivir tu vida desde el bloqueo, no vivir tu vida de las limitaciones. Enfrentarlas, vivirlas y seguir adelante. Y eso, si te querés dar el permiso de sentir, lo primero que tenés que hacer es cuestionar tus creencias. Es lo primero. Hay dos temas poderosos en el tema del comportamiento humano que son las creencias y los patrones de comportamiento. Entonces, si yo quiero acompañar un proceso de cambio, quiero aplicar estos pasos y entender cómo salir de esto, debo entender cómo mis creencias y mis patrones de conducta, que son mis hábitos, me ayudan positiva o negativamente en este proceso de duelo. ¿Qué es lo que me digo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que comparto? ¿Qué hábitos tengo? ¿Y en qué estoy enfocando mi tiempo? Pasemos a la próxima, por favor, May. Y ahí la ponemos, son 2, son 3, creo. Ahí. Entonces, viene algo poderoso, porque todo lo que estoy haciendo yo es reforzar lo que habló Nail y lo que habló Sara. Yo decía al inicio, no es lo que está pasando, es lo que estoy pensando y en qué me estoy enfocando. En el cerebro nosotros tenemos el sistema de activación reticular. Este funciona como una antena, como un filtro que alerta a nuestra mente. Este filtro lo que hace es analizar toda la información que recibimos y la que es intrascendente la desestima. Y si yo estoy enfocando mi mente, mis pensamientos, mis acciones, mis hábitos en la tristeza, en el que no puedo, en que es difícil, en que me tengo que morir, en que me voy a morir, es que no hay otro, era Roberto, o es que aquí no me puedo, tiene que ser en Nicaragua, no puede ser en Estados Unidos, tiene que ser en Venezuela, no puede ser en Colombia. Mi cerebro empieza a procesar la información que yo le estoy ordenando que procese. Entonces, aunque tenga la oportunidad de un trabajo, aunque tenga la oportunidad de una nueva vida, aunque tenga una oportunidad de una nueva relación, simplemente no la veo porque yo estoy programando mi sistema de activación reticular, mi antena, mi filtro, a que no lo vea porque le estoy diciendo que no se puede. Y entonces mi cerebro empieza a ver únicamente en lo que yo estoy direccionando lo que se enfoque. Porque el cerebro, ¿qué hace? El cerebro tiene, una de las funciones importantes del cerebro es guardar energía. Y dice, a Roberto lo que le interesa es llorar y estar acostado en una cama. Entonces en eso me voy a enfocar, dice el cerebro. El cerebro no procesa si lo que vos te decís y pensás es bueno o es malo. Eso lo hacemos nosotros con nuestra mente consciente. La mente inconsciente, que es todos los mecanismos de procesamiento que tenemos en nuestra mente, solo procesa lo que es útil y dice, esto es útil para salvar energía. Entonces me voy a enfocar en esto y la antena empieza a funcionar en que no se puede.
empieza a funcionar en la tristeza, empieza a funcionar en el miedo, empieza a funcionar en la culpa, empieza a funcionar en la negación, porque esa es la programación que yo le estoy dando a mi antena, a mi filtro, a este sistema de activación reticular. Y si yo quisiera cambiar eso, entonces debo de cuestionar mis creencias, elevar mi nivel de conciencia y empezar a cuestionar hacia las posibilidades, empezar a actuar hacia las posibilidades y así mi antena se va a empezar a abrir. Así voy a empezar a ver oportunidades, voy a empezar a ver la luz, voy a poder aceptar, voy a poder perdonar y voy a poder seguir caminando en la vida, enfrentando los retos, los desafíos que me plantea de una óptica más positiva. Es decir, hoy enfrento una situación difícil, me puse triste, lloré, me dio miedo, pero me sacudí las lágrimas, elevé mi nivel de conciencia y me dije, Roberto, tenés que seguir, esto ya no tiene sentido, no está dentro de tu círculo de influencia, no quieren estar con vos, y entonces me muevo hacia adelante, y empiezo a instalar en mi mente posibilidades y empiezo a actuar, que son mis patrones de comportamiento, en función de esas posibilidades y en la medida que yo siembro en mi cerebro pensamientos que me acerquen la energía hacia las posibilidades, mi sistema de activación reticular, mi antena, se activa y funciona mejor. Avanzo. Sí, sí. 12. 12. Ok, entonces ahí viene un tema súper interesante. Porque ¿qué pasa? Y nos ha pasado a todos y con estos propósitos de Año Nuevo, si uno de tus propósitos de Año Nuevo es romper esos lazos para retomar tu vida, entonces hemos hablado de los pasos, de entender todo ese proceso, de darte el permiso para sentir, de cuestionar tus creencias, de que evalúes desde dónde estás pensando y cómo eso está impactando estos resultados, y que entonces también empecé a evaluar cuáles son los hábitos que vos tenés hoy para enfrentar el cambio. Y los hábitos simplemente es lo que hacemos todos los días repetidamente. Y como había mencionado anteriormente, el cerebro salva energía y dice, hombre, Roberto todos los días se levanta, mira una foto de la persona que lo dejó, se pone a llorar, no come y se va a dormir. Y como Roberto empieza a hacer todo eso, todas esas actividades todos los días, el cerebro entonces dice, Roberto, ya te levantaste, te acuerdas de agarrar la foto, te acuerdas de llorar y te acuerdas de ir a acostarte, porque es lo que he estado haciendo los últimos 20 días. Y entonces yo ya tengo un patrón de comportamiento. Todo lo que nosotros repetimos constantemente se instala en nuestro cerebro como una ruta neuronal que el cerebro usa para salvar energía. Y por eso tenemos muchos hábitos buenos y muchos hábitos malos. Y es sencillo. Este comportamiento que tengo hoy, este patrón de conducta, es decir, este hábito para gestionar esta pérdida y retomar mi vida, ¿me suma o me resta? Y si me resta, debo de sustituirlo. Y ahí vamos al siguiente paso. Paso. Sí, sí, por favor. La siguiente lámina, ok. Y ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Enumerar una lista de todos los hábitos que me pueden ayudar a gestionar este cambio, que me pueden ayudar a mí a retomar mi vida. ¿Qué actividades puedo hacer yo que me ayuden a gestionar este cambio? Y hago una lista de todo lo que se me ocurre. Una vez que tengo esa lista, yo debo seleccionar el hábito palanca. ¿Cuál es el hábito palanca? El hábito palanca es la actividad, el patrón de conducta, el patrón de comportamiento que me puede impactar con mayor alcance en el resto de actividades. Entonces, si yo tengo una lista de 10, leo esa lista de 10 hábitos y digo, de estos 10, ¿cuál es el hábito que si yo logro potenciar al máximo, me va a impactar positivamente en el resto? Y una vez que yo tengo cuál es ese hábito, entonces
empiezo a trabajar con ese hábito, y para trabajar ese hábito simplemente debería decirme, ¿cuál es la acción más pequeñita, la acción mínima que puedo hacer yo todos los días, que puedo hacer incluso a partir de este momento para instalar ese hábito? Y hay personas que me dicen, ¿cuántos días se necesita? Hay unos famosos 21 días que en realidad no están comprobados científicamente, sino que alguien hizo un experimento, dijo que en 21 días logró algo y empezaron a usar eso. El número de días va a depender de la frecuencia y la intensidad de la repetición. O sea que pueden ser 10 días, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30. Lo importante en este tema es la repetición consciente. Repetición consciente. Después de repetir conscientemente una actividad, esta queda instalada la ruta neuronal y se vuelve un hábito. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de este cúmulo de actividades que yo veo, el hecho de levantarme temprano y salir a caminar es algo que tengo 3, 4 meses de no hacer, porque me levantaba temprano y me acordaba de la persona que no he podido perdonar. Entonces, si yo siento que esa va a ser la actividad, ese hábito va a ser el que me vaya a romper eso, entonces al menos me levanto temprano por una semana, y aunque no salga a caminar, y después salgo, me levanto temprano, salgo a la puerta de la casa. Y así voy sumando pequeñas actividades. Hasta que caminé una cuadra, caminé 2, caminé 3, caminé 4, y después de un mes yo ya tengo instalado en mi mente el hábito de salir, ver la luz del día, respirar aire fresco, caminar y llenarme de vitalidad. ¿Cuál va a ser el hábito palanca? El que vos decidas. No hay fórmula mágica. Es lo que vos creás que te va a impactar positivamente en el resto de todo lo que vos te estás planteando. Ese es el importante. Y con ese trabajas, instalás ese patrón, o sea, esa actividad la empezás a repetir hasta que se crea. Y si ustedes ven por eso el dibujo, sale un cerebro levantando pesas, que esa pesa es el hábito que estoy creando. Entonces, esto aplica para cualquier cosa que queramos lograr en la vida. Instalar en nuestra vida patrones de comportamiento positivos. Cuestionando nuestras creencias, elevamos nuestro nivel de conciencia y pasamos a instalar en nuestra vida una conducta y comportamiento que me suma. Y podemos pasar a lo otro, Neil. Y viene un tema súper interesante, y es que nosotros debemos de entender que nuestra conducta gira en torno al dolor y al placer. Y si queremos que estos nuevos hábitos, que estas creencias y que estos nuevos hábitos sean positivos en nuestra vida, debemos de crear una conexión neuronal. Es lo que se conoce como neuroasociación. Y lo que tenemos que hacer en esa neuroasociación, y ¿qué hacemos hoy? Asociamos dolor a lo que nos sirve y asociamos asociamos dolor a lo que nos puede ayudar y asociamos placer a lo que no nos sirve. Por ejemplo, si salir a caminar es algo que me puede ayudar, porque tengo 3 meses que no salgo de mi casa, porque no supero esta situación. Si salir a caminar es algo entonces yo empiezo a decir, ay, no, salir a caminar, lloro. Estoy asociando dolor a algo que me va a ayudar. Y asocio placer a estar en mi casa con las ventanas oscuras, con la luz apagada, metido en mi cuarto. Si yo quisiera realmente cambiar mi estado interno y romper esos lazos para retomar mi vida, debería de asociar placer a salir a caminar, respirar aire fresco, abrir las ventanas, que el sol salga y hablar con la gente. Y debería entonces visualizarme haciendo eso. Y ese es un ejercicio que no me cuesta nada más que decidir hacerlo, cerrar mis ojos, respirar profundo y lentamente y empezar a poner en mi mente una pantalla de cine donde yo me veo caminando, respirando aire fresco, conversando con personas, recibiendo la luz del sol, y empiezo a vivirlo, empiezo a sentirlo, empiezo a escuchar todo lo que pasa a mi alrededor, a oler la grama fresca, a saborear el sentirme bien.
Y si yo asocio en mi mente, vívidamente, esa actividad, yo estoy generando en mi cerebro, estoy instalando en mi cerebro un impulso positivo que me va a ayudar a realizar esa actividad. Estoy generando una conexión neuronal positiva y empiezo a asociar placer a lo que realmente me sirve. Ahora sí, pasemos a la próxima. Y ahí los ponemos, creo que son 7. Ahí. Entonces, ¿cómo debería crear esa neuroasociación? Decidir con compromiso qué es lo que quiero lograr. Quiero romper esos lazos. Y entonces decirme, hombre Roberto, ¿qué es lo que me impide conseguir romper estos lazos y retomar mi vida? Y debo interrumpir ese patrón, esa conducta, ese viejo comportamiento y quitar esos obstáculos. Entonces, si no me suma, me está restando. Entonces, yo debo elegir instalar la nueva conducta. Acordemos que hablamos de cuál era esa nueva conducta que me va a sumar. E instalarla significa, hago la neuroasociación. La neuroasociación simplemente visualizarme viviendo positivamente esa experiencia, lo que me va a permitir mejorar mi estado interno para el nuevo comportamiento. Y como lo voy a empezar a hacer, eso va a quedar instalado en mi mente. ¿Y cuál es la clave de este tema? Escoger el hábito palanca y sobre ese hábito palanca hacer lo más pequeñito que se pueda. No es lo grande que haga, sino es la constancia de el primer paso pequeño que yo hago para instalar un patrón de conducta positiva. Y a medida que yo hago esa visualización todos los días, porque la puedo hacer al levantarme, la puedo hacer al acostarme. Si yo me visualizo en un estado interno positivo, me visualizo perdonando, me visualizo aceptando, me visualizo dándome el permiso de sentir, me visualizo dándome el permiso de desprender, me visualizo con una emoción positiva para vivir la vida. La vivo, la siento, la huelo, la escucho, la saboreo, lo vivo. Y lo vivo en la mañana, lo vivo en la tarde y empiezo a hacer esa pequeña actividad, la más pequeñita que se pueda, todos los días, las mayor veces que pueda, automáticamente estoy instalando en mi cerebro. Primero estoy creando una neuroasociación, es decir, que cuando empiezo a hacer esa actividad voy a empezar a sentirme mejor. Y como la empiezo a hacer repetidamente y estoy haciendo la visualización, automáticamente estoy acelerando el proceso de crear un hábito positivo en el que yo estoy neuronalmente, es decir, me estoy programando para sentirme bien con eso que voy a hacer. Esa es una actividad poderosa que no cuesta nada, es simplemente que decidamos hacerlo. Pasemos al siguiente. Y bueno, ahí son 4. Cada cuadrito tiene un comentario. ¿Qué hago yo? Y aquí está un esquema sencillo, ¿verdad? Porque estamos en una charla y la idea era darle herramientas prácticas y todo lo que estamos haciendo ustedes lo pueden aplicar ahorita inmediatamente. Si yo quiero reprogramarme mentalmente, si yo quiero reprogramar mis patrones de comportamiento, si yo quiero reprogramarme para lograr retomar mi vida y romper estos lazos que me tienen en un estado de miedo, de negación, de tristeza, de culpa, entonces analizo mis pensamientos y debería de pensar algo que me sume. Si no me suma, me está restando. El lenguaje que uso debe ser un lenguaje potenciador, es decir, yo no puedo seguirme diciendo, contándome el cuento, teniendo el diálogo interno conmigo, no puedo, me voy a morir, esto es difícil, no puedo, me voy a morir, esto es difícil. Debo de pensar que puedo, visualizar que puedo, vivirlo, sentirlo, olerlo, saborearlo y decírmelo, verme al espejo y decir, Roberto, vos vas a salir de esto. Te mereces
una oportunidad para seguir adelante. Y me lo digo. Y empiezo con el hábito potenciador, repetidamente con la visualización, y enfoco mis energías en aceptar, en perdonar y en vivir, en retomar mi vida y romper esos lazos que me bloquean. Y ahí está una fórmula. Y para que esta fórmula funcione, debo de decidir con compromiso que voy a hacer funcionar mi vida, que voy a romper esos lazos, que voy a retomar mi vida a partir de este momento, que me voy a dar el permiso de sentir y que voy a aceptar desde el amor y el perdón vivir la vida. Y pensar con propósito, lo decíamos, es los pensamientos que me acercan hacia lo positivo, hacia lo que me suma, hacia lo que me genera un estado interno positivo. Uso lenguaje y frases potenciadoras para mí, me las digo en el espejo todos los días, estoy consciente de lo que estoy diciendo e instalo en mí al menos un hábito potenciador. Cuando ese hábito potenciador esté instalado en mi mente, puedo agarrar otro. Y así voy sumando hábito, 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 hasta que soy una persona totalmente nueva, porque decidí que mis pensamientos, que mis patrones de comportamiento me sumen en vez de restarme. Hermoso. Hermoso porque además que es fácil, Roberto. Por ejemplo, Sí. es fácil porque yo tengo un pensamiento que mi hija va a tener una operación exitosa. Ese es el pensamiento. El lenguaje, por supuesto, lo repito. Mi hija es una persona saludable, el hábito. Empiezo a visualizar viéndola sana, operada, y voy enfocándome todos los días en ese hábito de verla y repetir eso, como dices tú, frente al espejo para ver nuestra fisiología, cómo nuestra fisiología se va creyendo, porque además que debe haber una congruencia, y entonces ahí es donde uno va instalando ese programa, ese nuevo comportamiento. A mí me fascina esto porque yo lo hago, yo lo hago con frecuencia. Sí. Y por eso muchas personas dicen, ¿y cómo lo lograste? Bueno, con un pensamiento que instalé, con un lenguaje congruente con el pensamiento, visualizándolo, como tú dices, con los 5 sentidos y enfocándolo cada vez que podemos. Esto funciona. Bien. Funciona porque, ¿sabes qué es lo maravilloso de esto, Nail? Es que de todo modo lo hacemos, pero lo hacemos para restarnos. Pero cuando aprendemos para sumar, porque luego Claro. aprendemos también para sumar, porque tenemos el hábito de generar dolor. Pero Así cuando es. vamos caminando hacia generarnos placer y alegría y amor, se va convirtiendo en un hábito donde no te das permiso Así es. de pensar más de unos minutos en algo que te genere dolor. Porque tú puedes llegar a caer, oye, en una situación, puedes caer en un pensamiento de dolor, pero teniendo el hábito tú dices, no, ya basta, ya. Así es. Así que la loca de la casa, que es esa que tenemos ahí mandándonos pensamientos de dolor, la mandamos a callar. Esa Sí, es una loca, oye, es una loca. definitivamente. Nos vuelve locos con los pensamientos. Entonces, importante, y es verdad, este es un ejercicio muy fácil que funciona. Y se los regalamos con mucho amor porque sabemos el resultado que tiene el mismo. ¿Okay? Así es. Así es. Creo que tenemos una todavía. Una más, ya te lo paso. Ya que Creo. A ver. Mike Brenes y dice por aquí, Marcos, que muchas gracias. Lisette, hay que dejar de ser víctimas. Ok, buenísimo. La gente está muy conectada con este ejercicio. Creo que no. Ok, entonces solo quisiera decir que en realidad el entender cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, todo eso está conectado. Y simplemente que nosotros, para poder salir de estos procesos de duelo y romper estos lazos, hay que integrar los 2 hemisferios del cerebro.
es decir, el hemisferio lógico, el hemisferio izquierdo y el hemisferio emocional. Y para integrarlo hay que hacer este ejercicio. Esto es lo que se logra con estos ejercicios. El darme permiso de sentir, por ejemplo, hace que yo empiece a experimentar la situación desde un sentido que tiene más lógica, no desde un sentido de dolor, sino un sentido, digo yo, sí, estoy viviendo esto y para poder sentirlo tengo que entenderlo. Entonces, al entenderlo estoy usando la lógica. Y al integrar la lógica con el sentimiento, los dos hemisferios se integran y hace que la emoción no sea la que tenga el control de todo el tema, sino que eso es lo que llamamos elevar nuestro nivel de conciencia, que en realidad tiene una explicación neurocientífica y es la integración de los dos hemisferios del cerebro. Por aquí te hacen una pregunta, dicen, ¿el hemisferio izquierdo es el lógico y el derecho? El emocional. Exacto, ahí lo tienes. Pues tiene las respuestas, Marco. El derecho es el emocional. Dice aquí Carmen, qué lindo. Lloré al principio y ahorita me siento animada. Demasiado espectacular esta sesión. Qué bueno, Carmen. Esto nos anima a seguir. Esa es la idea. La idea es darle herramientas a ustedes sencillas, prácticas, para que puedan avanzar a tomar la vida. Vamos a abrir las cámaras porque es importante ahora hacerles una pregunta a ustedes que se llevan de esta masterclass que con tanto cariño hicimos para ustedes. Nos gustaría ahora saber qué se llevan, qué tomaron, qué les gustó, porque para nosotros es importantísimo. Aquí dice excelentes herramientas, infinitas gracias, dice Rudimar. Yanis, hola Yanis, muchas gracias a los 3 panelistas, son maravillosos, gracias Yanis. Y bueno, que sepan que esto va a estar montado en la página de Family and Coaching Academy. Ya mañana la van a tener y la van a tener a las personas que nos pidieron que no podían estar, la van a tener en sus correos y ustedes también. Por aquí dice Lisette, toma de conciencia, así es. Déjame ver qué más pusieron por aquí. Toma de conciencia. Paola, mucha fortaleza. Luján, gracias, me reforzó lo que estoy intentando. No lo intente, hágalo. Porque acordémonos del lenguaje. Estoy intentando, el que intenta no lo hace, es repetición, Luján, y vas a ver que pronto, en 3 meses te vamos a ver, era lo que yo dije hace unos 3 meses. Carol, gracias, Carol, maravilloso, vamos a este camino, gracias. Emilio Rojas, muchas gracias. Jacqueline, excelente esta herramienta para el cambio de pensamiento, ¿verdad que sí? Jacqueline es extraordinario. Mariela Walker, gracias a los 3, mucho conocimiento. Laura, muy rica la presentación, me ayudó a ver en qué estaba enfocando. Qué lindo, Laura, qué bueno. Yo sé que todo va a salir bien. Yanice, por aquí dice, me llevo la herramienta de vida para aplicar día a día. TV, Mónica, extraordinaria masterclass. Me llevo crecimiento y liberación. Gracias, gracias. TV Sai, excelente. Gracias a ustedes 3 por sus herramientas. Me gusta. Doriana, muchas gracias a todos. Muy buena presentación. Nada es casual. Qué bueno. De Ingrid, muchas gracias, estuvo muy bueno. Mónica Paola dice, Mónica Vera, gracias por estas herramientas de reprogramación. Esto va rápido. Paola Suárez, ajá, ya habló. Jenny Carolina, gracias, definitivamente nuestra forma de ver de la vida depende de nosotros. Libe dice que excelente, hay tarea para la casa. Francisca, me llevo el placer una vez más de escucharte, maestra, y de escuchar a los expertos que te acompañan, tan linda. Francisca está conectada desde Chile. Marcos, me llevo el amor de todos ustedes, mejor dicho, el amor que proyecto que me hizo estar acá conectado. Qué bello, un abrazo a los 3. Nail, te amo, yo también te amo, mi Marcos bello. Jacqueline, yo estoy haciendo mis ejercicios de cambio, me encanta, Nail, cuando dices basta, esa palabra nos saca del victimismo, así es, hay que decir basta y decirlo con fuerza frente al espejo. Te quiero muchísimo, también a ti, Francisca. Lice, gracias por lo de pensar con propósito, exacto, esto es bien interesante, vamos a empezar a cambiar el lenguaje, vamos a pensar con propósito. No se trata de sentir dolor, se trata de vivirlo, aprender y seguir, dice Jenny. Ingrid Rojas, me llevo la seguridad y la confianza. Carmen Castillo, gracias por todo, me encantó escucharlo.
Jenny Suárez, me llevo la conciencia de pensamientos positivos para proyectarme y lograr objetivos para no sabotearme. Luisa Dogmar, gracias por todo, estoy viviendo un proceso de migración y me ayudó bastante. Eso, Luisa. Este ejercicio, empiecen todos los días, armen estos cuadros, ¿ok? Runimar, me queda seguir poniendo en práctica estas herramientas, soltar, soltar y soltar para seguir adelante y vivir feliz, porque sí, así es, porque sí, porque sí, porque sí. Excelente. Yo quiero invitarlos ahora a todos, voy a echar hacia atrás, porque nosotros tenemos en la página web una zona para colocar las, ¿cómo se llama? Tus comentarios por escrito. Entonces nos encantaría que nos dejaran su review sobre esta masterclass, porque para nosotros es bien importante, así como nos los colocan aquí, que ustedes puedan entrar y dejarnos un review en la página de Family and Coaching Academy. Aquí tienen la dirección, se meten y ahí van a encontrar en el panel ¿cómo se llama? Donde está la cinta, van a ver que les aparece dejar sus comentarios o dejar un testimonio. En donde dice testimonio, le dan clic y les va a abrir la página para que nos dejen sus comentarios. Ahí nos dicen cosas y nos lanzan flores, nos dicen que somos los mejores. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Siempre vamos a tener masterclass una vez al mes para invitarlos, para que sigamos avanzando, para seguir tomando la vida, para disfrutar todo lo que este mundo nos regala. Gracias a Roberto, gracias a Sara por acompañarnos esta noche y darnos todo su conocimiento, porque con esto pues muchas personas se enriquecen, muchas personas avanzan y expanden no solamente su vida, sino su conciencia hacia el mundo, ¿ok? Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el tercer lunes del mes de febrero, ¿ok? Un abrazo a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Cierro por aquí.